Hoy vamos a hablar de otro pasaje que ha sido de los más controversiales que hay en toda la Biblia, de los más controversiales. Y que nuevamente la interpretación más famosa es la que ha prevalecido, con muy poco cuestionamiento de los demás. No ha habido cuestionamiento de nosotros los cristianos, o por lo menos no tanto cuestionamiento, o se apaga luego, porque los grandes han interpretado así. No debemos de hacer eso. Sí, Dios nos dice que somos ovejas y seguimos como las ovejas siguen, pero hay que utilizar de repente la cabecita que Dios nos dio, y lo digo también con respeto, para cuestionarnos. No solo lo que se va a decir aquí, sino lo que han dicho los grandes, porque por más grandes que sean, siguen siendo seres humanos, que a lo mejor no han interpretado bien porque no han utilizado las reglas como deben. ¿De acuerdo? El pasaje este se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 7, y vaya que si mucha gente lo conoce, que es parte del famoso Sermón de la Montaña. Un sermón que, como muchos sabemos, fue dirigido primordialmente a los seguidores de Jesús. Primordialmente, aunque había otras personas ahí, porque siempre estaba rodeado Jesús de personas, pero primordialmente el Sermón de la Montaña era para sus seguidores. ¿Por qué no vemos qué dijo en este pasaje, dentro de todas las cosas que dijo en ese sermón? Dijo esto, Mateo 7, empezando en el versículo 13. Nomás chequen. Entren por la puerta estrecha. Nos está mandando señales de humo que después vamos a descubrir. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella para asustarnos. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense, y continúa, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Nomás chequen la metáfora, es increíble esta metáfora y me encanta analizarla porque tiene tantas cosas que a mucha gente se le han pasado, que deberíamos de poner un énfasis en de veras sentarnos a analizar qué dice. Chequen esto: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Que viene a nuestra mente luego cuando decimos frutos? Obras, ¿verdad? Ahí déjenlo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Ahí nada más estaba jugando con palabras. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Ahorita vamos a ver qué pasa ahí. Así que por sus frutos los conocerán. Y aquí viene el versículo de los que más asustan de toda la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Obras. Ahorita vamos a ver. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. O sea, gente que estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús. Y entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Eso, perdón que les diga, pero es un pasaje para asustarse. ¿Cómo? ¿De veras? Por eso puse en el chat de la iglesia: oye, ¿seremos nosotros? Pues qué bueno que están aquí para saber, ¿verdad? Más vale saber de una vez. Primer punto, Mateo nos habla de dos puertas muy importantes, ¿sí? Muy importante, recalco eso, porque lleva dos destinos diferentes. Una es angosta y la otra es ancha. Pocos encuentran la angosta y entran por ella, pocos. Y muchos se van por la ancha, por lo espacioso que es el camino que está detrás de esa puerta. Ahí les van unas preguntas para empezar a analizar.
¿No es verdad que casi automáticamente pensamos que la ancha y espaciosa es mejor? No nos iríamos yo me voy por la grandota, por espaciosa, por popular, porque hay muchos que se van por ahí, ¿no? Eso es lo primero que vendría a mi mente. Yo me voy por donde va la corriente. Porque como dije, hay muchos que se están yendo por ahí, es espaciosa, es grande. Yo no necesito nada más. Y si la gran mayoría va por ahí, no es que tengan razón. Pues ahí les van unas preguntas para analizar. ¿Será verdad que la mayoría siempre tiene la razón? ¿Será verdad? En algunas ocasiones sí, en otras no. La mayoría no siempre tiene la verdad. Cuidado con eso, porque nos vamos con la mayoría cuando a la mayoría no siempre tiene la verdad. Esa es una. ¿Será verdad que si algo se ve mejor, es mejor? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que si algo se ve mejor es que está mejor? A lo mejor es un lugar en donde se la va a pasar uno miserable por lo bonito que está o lo que pasa por ahí, ¿verdad? No siempre lo que se ve mejor es mejor. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Será verdad que lo menos atractivo y lo más difícil de encontrar tenga un tesoro? ¿Nunca se han puesto a pensar? ¿No será que lo menos atractivo y lo más difícil de encontrar tenga un tesoro? Yo le he dicho muchas veces a mis hijos, si quieren encontrar una buena pareja van a tener que de veras buscar a través de Dios, ¿verdad? Pero el tesoro no lo van a encontrar en la superficie, lo van a encontrar en la profundidad. Hay que buscar. Son preguntas que nos tenemos que hacer porque muchas veces seguimos a la corriente como todo mundo lo hace, sin preguntarnos ¿a dónde va la corriente? ¿A dónde va? ¿Y por qué la estamos siguiendo? No sabemos, somos como las ovejas que Dios dice, son ovejitas que seguimos a la corriente sin saber ni a dónde va la corriente y no sabemos ni por qué la estamos siguiendo. ¿Sí o no? Solo chequen nuestros valores, hoy en día están empezando a cambiar los valores, o sea, chequenlos, no voy a meterme en detalles, pero los valores de hoy en día, en este país y en muchos otros, están cambiando y nosotros nos estamos acostumbrando. La iglesia no está diciendo nada. Están cambiando los valores bíblicos a otra cosa que grupos pequeños están infiltrando y nosotros calladitos y nos estamos acostumbrando. Son preguntas que nos tenemos que hacer porque muchas veces lo que parece mejor no lo es y porque muchas veces el tesoro es difícil de encontrar por flojera, por indiferencia y por desidia. Por eso no vamos a encontrar el tesoro porque nos da flojera. Mejor voy por aquí, esto está mucho mejor. Dios a través de Mateo nos está diciendo que la puerta ancha lleva a la destrucción, ¿sí o no? Y que la angosta lleva a la vida. Lo opuesto que a la gran mayoría de nosotros pudiéramos creer. Lo opuesto, ¿sí o no? Yo me hubiera ido por la grande, porque todos van por ahí. Y Dios está diciendo es al revés. La pregunta es ¿cuál queremos? Y la respuesta es obvia para nosotros, ¿verdad? Estamos aquí tratando de ir de Dios. Pues la de Dios, ¿no? Pero ¿dónde está? ¿Cómo la encontramos esa puerta? Porque es angosta. En unos minutos vamos a ver cuál es la puerta angosta. Pero ahí se los voy a dejar misteriosamente por un ratito. Segundo punto. Mateo nos da una segunda metáfora que habla de los falsos profetas. ¿Quiénes son? Porque dice que vienen disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos feroces. Imagínense nomás qué metáfora utilizó. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque Dios tiene un sentido de humor y su sabiduría es increíble. Vienen disfrazados de ovejas, son lobos feroces. Pregunta,
¿Nunca se han topado con una persona que parece la abuelita de la Caperucita Roja? Pero que en realidad es un lobo feroz. Pues la historia ahí está. Parece la abuelita, pero es un lobo feroz. Ese tipo de personas hay por todos lados y muchas veces los vamos a ver en los lugares menos esperados, como por ejemplo en las iglesias. Y ahí les va, con perdón de quien escuche. Sacerdotes pederastas, pastores ladrones y rabinos empresarios en lugar de misioneros. Perdón, pero eso es lo que a veces vemos en las iglesias y no se vale. O estamos hablando de Dios o estamos hablando de nosotros. Pero lo que están haciendo en muchas iglesias no se vale hacer, y lo estoy diciendo aquí al aire para que lo piensen, ¿no? Y si tienen algo que mandarme, porfa, mándenme mensajes. Pero hay que decirlo. O sea, cuidado en ciertas iglesias, porque hay este tipo de personas que parecen ovejas, pero son lobos feroces. Dice que hablando por Dios, pero que en realidad están ungidos por Satanás. Cuídense de ellos. La pregunta es ¿cómo? Versículo 16. Por sus frutos los conocerán. Checando sus frutos. Y aquí es donde tenemos que analizar, porfa. Checando los frutos. Porque la pregunta obvia debería de ser, pero si se ven como ovejas, y lo que hacen las ovejas no es malo, parecen inocentes y buenas, ¿cierto o no? Y si nosotros estamos pensando que los frutos son sus obras, pues parecen buenas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Será que los frutos es lo que hacen? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si queremos meter lógica, si parecen ovejas y todo parece bueno, ¿cómo vamos a saber que son lobos feroces? Pues no puede ser por sus obras, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que llegar. No puede ser por sus obras. En algunos contextos, claro que los frutos son obras, en algunos contextos, pero en este no. Porque su comportamiento es como el de las ovejas. ¿Sí están conmigo? Chequen lo que dice en Mateo 12, por eso tenemos que leer el resto de la Biblia y no quedarnos nada más en lo que queremos interpretar de un pasaje, porque aquí Dios por otros lugares nos hace ver cuál es la correcta interpretación. Chequen en Mateo 12 que dice, si tienen un buen árbol, está hablando el mismo Mateo de un tema muy parecido. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Casi el mismo contexto, ¿verdad? Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes ser malos y decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. ¿Qué estaba diciendo ahí Mateo? Para checar cuál es el fruto en este contexto, no es lo que hacen, es lo que dicen. Es lo que dicen, camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes decir algo bueno si son malos? Les estaba hablando a los fariseos. No es, entonces, analizando el contexto, no es por lo que vemos que hacen, es por lo que oímos que dicen. Chequen en Deuteronomio 13:1-3, desde el Antiguo Testamento Dios nos está diciendo cuidado con los falsos profetas. Nomás chequen. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Está diciendo un falso profeta. ¿Saben qué está diciendo ahí? Si un profeta hace milagros, pero te dice, vamos a adorar a otros dioses, no vayas, es un falso profeta. Aunque haga milagros, aunque haga milagros, hay gente que hace milagros y que está hablando en nombre de Dios y no es cierto.
Y entonces ahí les va esto. Quieren distinguir entre falsos y verdaderos profetas. No se fijen en lo que hacen, no se fijen ni en los milagros. Chequen lo que dicen. Si no se alinean con la palabra de Dios, son falsos profetas. Esta es la primera conclusión que tenemos que llegar si usamos la lógica. Si no se alinean con la palabra de Dios, que es la Biblia, son falsos profetas. Regresando a Mateo 7. Por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son esos frutos? Sus palabras. Si no se apegan a lo que Dios dijo en la Biblia, como dije, son falsos profetas, por más buenos, carismáticos o bondadosos que parezcan, porque hay gente que nos apantalla con su carisma y con su educación, y pensamos que, wow, es que esta persona yo lo voy a seguir porque sea súper preparado, porque ve nomás cómo habla. Dios no está diciendo que nos fijemos en eso, aunque es bueno, ¿verdad? Dios no está diciendo, fíjense que dicen. Entonces, gente querida de aquí y de las redes, tengo muchos amigos ahí, qué bueno que están. Si van a iglesias en donde les digan que su salvación eterna depende de ustedes, si van a alguna iglesia que le digan que su salvación eterna, el entrar al reino de Dios, depende de ustedes o de Jesús y de ustedes, son falsos profetas, porque eso no es lo que dice la Biblia. Perdón, lo estoy diciendo así, como es. Son falsos profetas. Dirán cosas verdaderas, pero en el sentido, estoy hablando de que si les dicen la salvación eterna va acompañada de lo que ustedes hagan con lo que Jesús hizo, son falsos profetas, porque es Jesús y solo su sangre. Amén. Si van a iglesias en donde se concentren en sanar, que hay muchas que entran para ver si lo sanamos. México lindo y querido, con todo respeto a mi querido país, ¿cómo es posible que de repente vayan a iglesias en donde se concentren en la sanación nada más y les quieran robar su dinero? Si van a iglesias en donde se concentran en sanar o pedir dinero porque Dios les va a dar más, que es el evangelio de la prosperidad, son falsos profetas. Perdón, a lo mejor al rato vienen las pedras, porque vengan. Yo estoy aquí para decir la verdad. Son falsos profetas porque para Dios lo interno es más importante que lo externo. Y esta gente nomás se fija en lo externo, robándole a la gente, mintiéndole a la gente. Si van a iglesias en donde todo lo que importa es tener una buena actitud, y hay unas aquí en Estados Unidos que la buena actitud es todo lo que hay que hacer, porque Dios se encarga de lo demás, y tienen una buena actitud, son lobos feroces. Parecen ovejas. Porque no les están diciendo toda la verdad. Porque sí, Dios dice que tengamos una buena actitud, sí, está en su palabra, pero eso no es todo lo que dice. También dice que dejemos de pecar y que caminemos con Él, y una buena actitud no va a arreglar eso. ¿No? Hay gente que tú tengas una buena actitud y Dios se encarga de todo lo demás. No, hay que tener una buena actitud, pero hay que corregir lo que estamos haciendo mal, ¿o no? Nunca se habla en esas iglesias del pecado, se habla de la actitud nada más. Son lobos feroces. ¿Y saben qué va a pasar con esos falsos profetas? Pues ahí está. Dios los va a arrojar al fuego. Versículo 19. Si no lo tenemos, Dios los va a arrojar al fuego. Dios los va a disciplinar. Porque a Dios no se le pasa nada, aunque parezca que sí. A veces parece que Dios no está haciendo nada. ¿Cómo es posible que estén hablando en estas iglesias por Él y hagan esas cosas? ¿Estamos de acuerdo? Y parece que no les pasa nada. Dios los va a corregir. Y si no es aquí, es allá. Y bueno, dicho todo eso, que a mí me súper apasiona, porque yo lo único que quiero es la verdad, todo lo demás sobra. Aquí es donde entramos a uno de esos pasajes que muchos le han tenido pavor a través del tiempo. ¿Y por qué? Porque no lo han analizado con cuidado.
Mateo 7, 21, 23, y lo vamos a leer otra vez, porque está en la Biblia. Esto no es un invento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahorita vamos a ver cuál es la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Qué palabras tan duras, que yo me puse a pensar en un momento dado en mi vida, ojalá y nunca oiga yo eso. Pero hasta que analicé correctamente me di cuenta de la verdad, que como dice la verdad, nos va a hacer libres. Y me hizo libre de creer que yo podía caer aquí. Ya les va. ¿Qué dice este pasaje? Que algunos que no solo reconozcan a Jesús como autoridad, porque le van a decir Señor, Señor, lo reconocieron como autoridad, pero que hayan hecho cosas en su nombre, hasta milagros, no van a entrar al reino. ¿Por qué? Porque eso es como, ¿cómo crees? Por no haber hecho la voluntad del Padre. Pregunta, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando oímos hacer la voluntad del Padre? Pues toda su voluntad, la Biblia, ¿no? No hicieron la voluntad del Padre. ¡Wow! ¿Tengo que hacer la voluntad del Padre para entrar? Pues qué contradicción, porque Pablo me dice que es por fe, y aquí me está diciendo Mateo que es haciendo lo que el Padre dice que está en su voluntad, que debe de ser toda la Biblia. Obras. Y por eso luego en este pasaje podemos creer que no hicieron suficientes buenas obras para entrar, no hicieron suficientes. Sí hicieron 2 o 3, pero no hicieron suficientes. Pero la pregunta clave, cuando yo la entendí, se me fue un peso de encima, es ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre en cuanto a entrar? En cuanto a entrar, no en cuanto a caminar. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la voluntad del Padre en cuanto a entrar? Juan 6:40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y lo resucite al día final. Esa es la voluntad del Padre. No es toda la Biblia, porque estaría contradiciéndose Dios. Y si Dios se contradice, no es Dios. Bueno, nomás chequen por todos lados cómo ata Dios las cosas y nos hace pensar, porque eso es lo que debemos de hacer para analizar esto. ¿Cuál es la voluntad del Padre en cuanto a entrar? Aceptar al Hijo. Aceptar qué es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y ninguno de los descritos en ese pasaje hicieron eso. Todos estaban haciendo cosas en su nombre, ¿sí? Hasta milagros. ¡Qué buenas personas! Pero la entrada al reino de Dios no es por ser bueno, es por gracia, por la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta: ¿hay gente que hace buenas obras en el nombre de Jesús que no cree en Jesús como el Salvador? ¿Habrá? Otra vez me voy a meter a los trancazos duros. Sí hay. Y tengo amigos, y que se los he dicho con mucho cariño, mormones, testigos de Jehová y otros cultos, hacen obras en el nombre de Jesús, pero no creen en Él como Salvador. Punto. Sí hay. La Biblia claramente dice que tenemos que aceptar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz para entrar a su reino. Solo por fe, solo en su sangre, solo Jesús, ¿sí? Solo eso. O sea, solo quiere decir solo. Y en Mateo 7, la gente que le reclamaba a Jesús, Señor, pues que no hicimos todo esto, estaba basando su entrada en las buenas obras que hicieron en su nombre. Y por eso Jesús les dijo: aléjense de mí, nunca los conocí.
porque estaban basando la entrada a su reino en sus obras. Y perdón que les diga, pero el que esté basando la entrada al reino de Dios en nuestras obras, aunque sea acompañadas de Jesús, como nos dijeron muchas veces, y otra vez, vayan a la iglesia que ustedes quieran, pero tengan esto claro: Jesús es el único que nos mete a su reino. No va acompañado de ninguna obra nuestra. ¿Qué fue lo que le pasó a la gente de Mateo 7:21? Que nunca fueron a la cruz. Nunca fueron a la cruz. Nunca entraron por la puerta. ¿Se acuerdan que íbamos a decir cuál es la puerta? Nunca entraron por la puerta que les lleva a la vida, porque se fueron por la puerta que todas las religiones dicen que es la verdadera, que es por obras. Todas las religiones del mundo dicen: esta es la puerta ancha. Y Dios dice: no, esta es la puerta angosta, es solo mi hijo. Una es por obras, la otra es por gracia. Sí, hay dos puertas. Y la pregunta inicial fue: ¿por dónde vamos a entrar? Y la respuesta es, para algunos de nosotros, los que estamos aquí, y esperemos que muchos en las redes, es por la angosta, que es por la gracia de Dios, es por su hijo y nada más por su hijo. Y no es por la otra. Hay dos puertas, acabando, una muy atractiva y que la gran mayoría de la gente se va a ir por ahí. Si se van a ir por ahí, nada más chequen al mundo, por favor. Somos 20% cristianos, y de ese 20% cristianos, no todos creen que es por gracia. Muchos creen que es por gracia y obras. Estamos hablando del 10% del mundo, por decir una cifra, que se va a ir por la puerta angosta. ¿No se les hace lógico? Pocos la van a encontrar. Y muchos, el 90%, se van por la ancha, porque es la que hace sentido al ser humano. Yo me merezco o no me merezco. Cuando Dios dice: ninguno merece, yo lo hago por ustedes. Eso es lo que Dios vino a decir. Esas son las buenas noticias de Dios. Eso es lo que cantamos. En la cruz vino a decir: yo lo hago por ustedes. Es por gracia y no por obras. Hay dos puertas. ¿Por dónde se quieren ir? Yo ya me fui por la gracia. Y créanme que qué peso tan grande se me quitó de encima, porque yo no sabía cuál era esa puerta. Hay una puerta que es angosta y pocos la van a encontrar. La pregunta para nosotros es: ¿ya la encontramos? Porque por más buenas obras que hagamos, si no hemos entrado por esa puerta que es angosta, nos vamos a ir a otro reino. Nos vamos a ir a otro reino, pero no al de Dios. Y otra vez tengo que hablar así de claro. ¿A qué reino se quieren ir? Porque tenemos la opción. Yo conozco a todos los que están aquí y ya han aceptado que Jesús murió por ustedes y se van a ir a ese reino, el de Jesús. Pero hay otro, que si nos vamos por la puerta ancha, los de las redes, si creen que es por obras, si van a ir a un reino, pero no al de Jesús. Lo digo otra vez con cuidado. Por eso estamos al aire, para motivarlos a saber cuál es la verdad. Y la verdad de Dios, según lo que dice la Biblia, es por gracia y no por obras como entramos. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar nuestra fe? Pues nos vamos al mensaje de la semana pasada, como si fuera fe muerta. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza si estamos enseñando que nuestra fe está muerta! Aunque sí existe, no deberíamos de estar haciendo eso. Nuestra fe debería estar viva y vital, como dijimos, ¿no? En este pasaje, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Muchos me van a decir: Señor, Señor. Hay muchos que hacen mucho mejores obras que nosotros, y Jesús les va a decir: nunca los conocí. Qué triste. Y por eso hay que decirle a todo el mundo lo que sabemos,
Porque si nos quedamos callados, hay muchos que van a creer que van a entrar al reino por lo que han hecho y se van a llevar la sorpresa de su vida. Este versículo es para que todos estemos asustados de que algunos se van a llevar la sorpresa de su vida. Qué triste, porque nos toca a nosotros irle a decir la verdad a la gente, ¿no? Dios nos escogió a nosotros para hacerlo. Él decidió, yo no voy a ir abajo, tú hazlo por mí. Para eso tienes tú a mi espíritu. Y eso es lo que nos toca hacer. Y estos versículos, pasajes difíciles, bien explicados, creo yo, otra vez, sin presumir en lo absoluto, porque no somos tan inteligentes. Pero cuando se aplican estas reglas y llegamos a una buena conclusión, vemos otra vez claramente que las buenas noticias de Dios son buenas noticias. Hay una puerta angosta que nos mete a su reino y esa es la puerta de la gracia. Y qué bueno que ya la encontramos.